Las mujeres estamos listas para gobernar. Bueno, soy Ángela María Robledo Gómez, he sido política durante mucho tiempo y académica también. Este es un espacio que se abre desde las dos orillas, donde la pregunta central va a estar alrededor de feminizar la política y la reflexión también de lo que significa las mujeres al poder. En esta oportunidad me acompaña Laila Budishab. Laila es comunicadora, es docente, hace la persona con la que durante muchos meses desarrollé una conversación maravillosa y una curaduría para poder trabajar alrededor de el libro que hoy queremos presentar, que es Feminizar la Política, y que sería la primera, digamos, el primer capítulo de esta conversación con Laila. Entonces, Laila, tienes la palabra. Me siento muy honrada de ser esta primera invitada a esta gran conversación que se abre sobre feminizar la política y sobre el espacio necesario que deben tener cada vez más las mujeres en la política, y sobre todo porque estás tú ahí del otro lado, que si algo eres entre muchas cosas, psicóloga, pedagoga, política, feminista, pues eres una mujer que realmente ha tomado las banderas de la lucha desde hace años por abrir el espacio para las mujeres en la política. Así que para mí es un honor, de verdad, estar aquí conversando contigo sobre el tema, a raíz sobre todo, como tú le dijiste, del lanzamiento de tu libro, que además yo lo tengo aquí así de paso como para hacer un poquito de propaganda, que se llama Feminizar la Política. Y a mí sí me parecería muy interesante que comenzáramos por el título del libro, porque además es una frase, es una expresión que seguramente tú has visto que cada vez más personas utilizan, incluso hombres políticos como que van, digamos, de orillas tan distintas, desde Humberto de la Calle hasta Gustavo Bolívar, ya han hablado de feminizar la política. Entonces me parece que sería interesante que tú comenzaras como contándonos qué es eso de feminizar la política, qué se entiende por eso. Bueno, como lo digo en mi libro, feminizar la política es una propuesta que yo recojo de muchísimas mujeres feministas que han señalado que frente a un espacio tan masculino como ha sido la política representativa en el mundo entero y en este país, el que emerja ese poder femenino de manera histórica, no esencial, sino como fruto de una lucha de tantos y tantas décadas en este país, es muy importante, y como bien dices tú, he empezado a ver hoy en Florence Thomas, en su columna de las mujeres que escriben, termina diciendo, bueno, está el libro de Ángela María que invita en esta época electoral, no solo en esta época, pero especialmente en esta época electoral, a pensar qué significa feminizar la política. Y ella dice algo con lo que yo me identifico. Feminizar la política para las mujeres es resistir, porque llegar al mundo de la política representativa es muy complejo, es muy difícil, pero allí no se agota la apuesta de feminizar la política. En mi libro, y ahí nuevamente me tomo de la mano de muchas académicas feministas, señalo que el primer espacio, Laila y quienes nos siguen, de feminizar la política es la revolución en casa. Cómo eso que ocurre cotidianamente alrededor del cuidado de la vida, de los niños, de los enfermos, de las personas con discapacidad, de reproducir la vida desde la casa para que una sociedad pueda producir. Desde esa reproducción social está la feminización de la política, porque allí, en esas actividades y en esas acciones cotidianas, hay trabajo, que sobre todo hacen las mujeres, y que hay que, digo yo, revolucionarlo, porque que queremos y creemos y necesitamos un Estado cuidador, que reconozca esa tarea de cuidado, que la redistribuya en casa, pero también con un Estado social de derecho, y que reduzca el tiempo que las mujeres le dedicamos a esa tarea para hacer esto, para hacer política representativa, para escribir, para soñar, para hacer tarea en nuestros espacios comunitarios. Entonces, esa es una de las partes de feminizar la política, pero feminizar la política en un país como el nuestro es desmilitarizar la sociedad,
es disminuir un presupuesto que en Colombia casi que es igual al presupuesto de educación, el presupuesto para la guerra, es trabajar en una forma de producción en el sector rural que proteja la naturaleza, que le dé acceso a las mujeres para la tierra. Feminizar la política también es, por supuesto, narrar la vida, es llegar al mundo de la política representativa con nuestras historias y nuestras experiencias. Y por eso feminizar la política es también una invitación a todos, pero muy especialmente a las mujeres, a escribir, a narrar, a tener un lugar en nuestra historia. Ahora justo que dices que es una invitación a escribir, entre tantas otras cosas, hay un capítulo de tu libro, el capítulo 4, para luego, para cuando lo compren quienes nos están escuchando, que se llama Una habitación propia, y que de hecho toma el título ese capítulo de un libro hermoso, inspirador, de Virginia Woolf, que se publicó por allá en los años 20 del siglo pasado, como en 1929 o algo así. Esa habitación propia, ahora que dices que feminizar la política también es tal vez encontrar el espacio para escribir, ¿cómo fue que tú lograste hacer ese ejercicio? ¿Cómo fue que tú encontraste tu habitación propia para sentarte a hacer todas esas reflexiones y poder escribir? Bueno, peleándome el espacio desde el mismo colegio, ¿cierto? Encontrando un tiempo para leer, encontrando un espacio para hacer mis primeros fragmentos, mis primeros garabatos de escritura que tú compartiste conmigo ya, mis diarios de adulta, de mujer académica, de política. Bueno, peleándome ese espacio y fue poco a poco ir acogiendo, acopiando la música que amaba, que me conmovía, la literatura que me maravillaba, literatura que me fue llevando pues a estudios de historia, a conocer en qué país vivía, en qué mundo vivía, el teatro como un lugar maravilloso también para trabajar como esa travesía que tenemos que hacemos las mujeres por encontrarle un sentido a la vida. Bueno, y también en esa habitación propia y en mi trabajo y en mi literatura, me encontré con una cantidad de académicas feministas que empezaron a señalar, digamos, y a mostrarme cómo esa casa en la que yo viví, que como lo digo en el libro, se vivió en medio de una profunda revolución cotidiana, porque mi madre hacía política, mi madre cantaba, mi madre tejía en la comunidad, no cosía, pero tejía lazos en la comunidad y tenía un padre cuidador. Y después entonces descubro con Silvia Federici, con Nancy Fraser, con Rita Segato, con Silvia Rivera, que eso se llamaba cuidado, que eso se llamaba reproducción social de la vida y que ese tema de poner en la agenda fundamental del mundo de la política la vida, yo lo había vivido en mi casa. Y entonces, bueno, es una travesía, es una trayectoria con dificultades, ¿cierto? Cuando ya doy el paso de la academia al mundo de la política representativa, cuando me voy al Congreso de la República, cuando acompaño a Gustavo Petro, que también cuento aquí cuál fue esa experiencia, pero siempre hubo ese lugar propio que lo mantengo. Es una metáfora, pero también es una experiencia, es una vivencia que es el lugar en el que te encuentras contigo misma, pones como un espejo, ¿cierto? Para revisar qué ha pasado en tu vida o en una semana o en un día, para protegerte porque el mundo de la política es muy fuerte, te zarandea y entonces tienes que volver a ese refugio, a ese lugar. Pero también interesante Virginia Woolf porque ella dice que también hay que tener autonomía económica. Y entonces parte de mi tarea en el Congreso de la República fue preguntarme y exigirle, y ojalá en el 2022, en la propuesta que venga política, una propuesta que claramente le permita a las mujeres tener autonomía económica, porque es una manera de empoderarse y de tener también una autonomía política y una autonomía emocional para poder vivir en un lugar donde no se nos declare la guerra, como ha ocurrido con este sistema neoliberal, colonial y racista. Ahora, esa habitación propia, entonces, como muy bien lo dices, no es solo encontrar el tiempo y el refugio
para esa labor de autocuidado, sino fundamental la autonomía económica, tenerla. Pero eso no es tan sencillo. Para muchas mujeres, para muchas tal vez no es tan fácil encontrarla. ¿Cómo hacer para que las mujeres, qué le podríamos decir a estas mujeres a las que les cuesta de verdad tener esa habitación propia, luchársela, tener independencia económica, que es un paso fundamental para obtener nuestra libertad? ¿Cómo hacer para que den los primeros pasitos para ir construyendo esa habitación propia? Bueno, eso pasa por un cambio de rumbo en Colombia. Eso pasa por cambiar un sistema económico, social, cultural, que se ha afincado en las últimas décadas en un neoliberalismo que ha recogido el Estado, y que prácticamente, lo decía ahora, una gran parte del presupuesto que pagamos con nuestros impuestos se va para la guerra, y eso ha significado vivir en esta, digamos, bajo la égida del consenso de Washington, que precariza el trabajo, precariza la salud, precariza la educación, precariza el acceso a los bienes y servicios para las mujeres. Eso exige un profundo cambio estructural, pero también eso pasa por la capacidad de agenciamiento de las mujeres. Y en Colombia hay muchas experiencias, querida Laila, y quienes nos sigan, de estos esfuerzos comunitarios de las mujeres en las grandes ciudades, en los sectores rurales, que esta pandemia mostró la fuerza de esas mujeres cultivadoras de la tierra y de los alimentos, que llegaron llegaron a nuestras casas, porque en medio de toda esta economía capitalista siempre ha habido esa potencia y esa reserva de las mujeres en la tarea comunitaria. ¿Cómo lograr esa autonomía? Bueno, educándonos, formándonos, haciendo nuestro esfuerzo de lucha, siempre en clave colectiva, porque para las mujeres la tarea de manera individual es muchísimo más difícil, y yo, que soy feminista, reconozco que una urgencia de ese esfuerzo comunitario y de ese esfuerzo colectivo para poder transformar las cosas. Entonces, claro, necesitamos un gobierno que haga un cambio profundo a lo que hemos estado viviendo. Colombia es uno de los países más desiguales y más violentos, y eso pasa por un cambio de gobierno y de fuerzas políticas, pero también pasa por la capacidad de agenciamiento que tenemos de manera colectiva y de trabajo las mujeres, de encontrarnos, de narrar nuestra vida, de dar a conocer nuestras experiencias, porque creo que ahí, poco a poco, se van también consiguiendo condiciones de mayor poder económico para las mujeres. No queremos mujeres esclavizadas, no queremos mujeres que trabajen en la casa 12 horas y fuera de eso tengan que hacer una tarea por fuera, ¿cierto? Porque lo que se hace en casa es trabajo, y salir a buscar otro ingreso por fuera. No, esto tiene que buscar unas condiciones dignas de trabajo para las mujeres, pero por eso entonces hay que revolucionar la casa para que el cuidado no sea fundamentalmente responsabilidad de las mujeres. No nacimos con la escoba debajo del brazo ni con el trapito debajo del brazo. Eso es un hecho cultural que, así como lo construyó el patriarcado, lo podemos cambiar. Aquí en tu libro, para los que no lo han leído, yo un poco me voy a tomar el atrevimiento de darles un mini adelanto. Este libro está compuesto de fragmentos, no es precisamente una historia cronológica tuya, de tu vida, tampoco es un ensayo académico, se compone de muchas cosas, pero en tu libro tú abres realmente tu corazón y tu intimidad. Y yo sí quiero saber qué tan difícil fue para ti abrirte así, sobre todo porque tú siempre pues has cuidado mucho de tu mundo privado, de esa esfera privada, de tu familia. Yo sí quisiera saber qué tan difícil fue para ti abrirte y hasta dónde te pudiste abrir en la escritura de este libro. Bueno, yo escribí con la conciencia de que escribir, y siendo una política, es ponerse bajo la luz deslumbrante de lo público. Y entonces es una escritura que hice con mucho cuidado, en muchos momentos conversando contigo, lo hice muy claro y muy consciente, pero al mismo tiempo abriendo un poco el espacio a ese mundo más personal, que también es político, porque las feministas sabemos que esta vida que yo cuento tiene que ver con la vida de muchas mujeres que tienen vidas parecidas a la mía, porque vivimos en una estructura que produce una cierta subjetividad, una cierta forma de habitar,
el mundo, la política, la casa, el amor, la academia. ¿Hasta dónde fui? Hasta donde quise, porque yo también he tenido, pues, el privilegio, diría, de hacer trabajo terapéutico. Entonces, para mí era clarísimo que esto no era montar un diván y hablar de mi vida, no. Hay unas cosas que me guardé. Creo que pasé muy por encima del tema del amor. De pronto algún día, pensando en una novela que ya por ahí me está rondando, de pronto hablo un poco más del amor a través de una novela, pero creo que hay temas que uno se puede guardar, y entonces la invitación a las mujeres cuando decimos atrévete a escribir un fragmento, bueno, algunas tendrán su diario. En estos días compartí en un costurero de la memoria con mujeres, y había una mujer muy bella, ya mayor, y decía, yo tuve diario y cuando me casé los quemé todos. No, no quise que ese ejercicio de escritura fuera compartido, fuera como abierto ese secreto. Entonces, hay muchas formas de llegar a la escritura, que es parte, digo yo, de feminizar nuestro proyecto político, porque es contar lo que queremos, transmitir nuestros sueños, delinear nuestras travesías, un poco de dónde venimos, porque llegamos a la política con nuestra historia. No hay que olvidarse de nuestra historia, y llegamos a transformar y a innovar la política con nuestra historia. Pero también tenemos todo el derecho, como decía Hannah Arendt, que del amor, de ciertos amores no se habla en público. Entonces, yo resguardé algunas de mis historias porque me parecía que quizá no era el lugar para contarlas. Entonces, bueno, uno siempre cuando escribe selecciona, destaca, enfatiza, pero bueno, pero en mi libro también está esa conexión con ese inconsciente colectivo que todo el tiempo estuvo ahí rondándome en la escritura, y también hay una parte muy espontánea. Hay gente que me ha dicho que leer el libro, para ellas, ayer con una amiga de la Javeriana, es como haber puesto un espejo para ella. Me decía Angélica Ocampo, a quien quiero invitar acá a conversar con ella, me dijo, fue como ponerme un espejo, porque me encontré en muchas de tus vivencias, de tus preguntas, de tus vicisitudes, pero también de, pues digamos, como de tus celebraciones, porque también la vida de las mujeres está hecha de celebraciones. Y seguro que muchas más mujeres, seguro que muchas se están sintiendo identificadas en algún sentido al leer tu libro, no lo dudo. Yo supongo que ya casi tendremos que ir redondeando y terminando esta charla, pero ahorita pronunciaste una frase que, que para mucha gente cuesta todavía, o sea, que a muchos todavía les cuesta entender por qué eso de que lo personal es político. ¿Cómo así eso de que lo personal es político? De que lo que me pase a mí en la casa, en el espacio doméstico, en realidad es también político. ¿Por qué no nos explicas eso? Bueno, eso tiene que ver con una traza de lo que significó, que desde la Edad Media, en el libro de Calibán y la Bruja de Silvia Federici, lo explica muy bien, cómo esa transición de la vida en comunidad de la Edad Media al paso a una sociedad premoderna y moderna produjo un acto muy violento, que fue separar el mundo de la producción del mundo de la reproducción, y las mujeres quedaron confinadas al mundo de la reproducción, y ese mundo de la reproducción se consideró privado, privado de todo, del valor, del reconocimiento social, de lo político. Eso era un mundo privado de lo político, y el mundo de lo político y de la productividad y del reconocimiento y de la apropiación estaba en el mundo del hombre, que era el proveedor. ¿Qué han venido haciendo estas feministas? Deconstruyendo esa tajante división. Bueno, ese es el origen de por qué se empieza la cacería de brujas, porque en ese espacio privado había mujeres poderosísimas, curadoras, relatoras, narradoras, poetas, y empieza toda esta traza de, además de invisibilizarlas, de quererlas exterminar. ¿Qué hace el feminismo? El feminismo dice, eso que pasa en casa también es político. Y eso que le pasa a muchas mujeres no es individual, es colectivo. Y entonces, de alguna manera, tu historia, eh, Laila, como periodista, como maestra, como estudiante, como hija, tiene que ver con la historia de muchas mujeres
que han vivido de esa manera, tus aspiraciones, tus sueños, tus frustraciones. Entonces, este tema de decir lo personal, no es mío, no es individual, es político. Ahí hay una traza que pasa por un tipo de sociedad que, frente al cual nosotras resistimos y reaccionamos, porque nos negamos a ser desconocidas, a ser invisibilizadas, bueno, a ser matables, como lo dice Rita Segato en esta traza capitalista, ¿sí? O sea, en este tema de lo que llaman la violencia intrafamiliar, los feminismos, hay una guerra que se le ha declarado a las mujeres. Es la nueva expresión de la cacería de brujas. Y entonces Silvia Federici nos invita en su libro de Calibán y la bruja a ser un poco Sicorax, que es la bruja, es esa mujer sabia, es esa mujer poderosa, es esa mujer que está en muchos lugares, que tiene el poder de estar en casa, pero de estar trabajando, pero de estar en la calle, pero de estar protestando. Esa es un poco esa multiplicidad de los lugares que habitamos las mujeres. Ahí hay un proyecto político de querer vivir en un planeta para cuidarlo, para que pueda protegernos la naturaleza y para que podamos vivir con dignidad y con libertad. Y pues digamos que la última pregunta que tenía planeada para esta charla corta era, aunque ya un poco la respondiste de alguna manera antes, si después de escribir este libro, Feminizar la Política, te habían quedado ganas de seguir escribiendo y de lanzarte con otro libro y ya medio adelantaste que tal es una novela más adelante. De repente, lanzarte al agua con este libro te demostró que te soltó la mano y te demostró que sí tienes talento para escribir y que te gusta No, y pues que se te da. me volvió a soltar la mano porque yo escribía en clave académica. Pues yo afortunadamente hice también una vida en el mundo académico, pues más de corte académico y conceptual y de ensayos y de todo eso. Y mis diarios también me habían soltado la mano, pero atarme de nuevo a la escritura y sea la oportunidad para darte las gracias, Laila, tuvo mucho que ver con esa conversación, como empezamos las mujeres, porque las mujeres somos mucho de esta cultura oral. Bellamente lo decía en estos días Irene Vallejo en el High Festival, cuando dice, es que el texto tiene que ver con el tejido y el tejido es este grupo de mujeres que hace milenios se reunían a hablar y a conversar. Así llegamos a escribir y así llegamos a como arriesgarnos a la palabra escrita que produce un poco de temor, que a veces te conmueve cuando te devuelve sobre tu vida, pero que es una invitación. Pues yo tengo un sueño, ¿no? Así arrancan las cosas. En el libro yo hablo de mi tarea terapéutica y digo un poco cómo ha habido dos arquetipos, dos referentes en mi mundo inconsciente que se me meten todo el tiempo a mi vida, que es la amazona y la orfebre. Y creo que allá hay una travesía donde no es ni una ni la otra, sino las dos. Cuando somos amazonas, cuando nos toca ser amazonas, cuando nos toca ser fuertes, cuando nos toca ser aguafiestas, vehementes, y cuando somos orfebres también con mucha fuerza, pero quizá más reposadas, más tranquilas. Entonces me sueño algo así como una travesía de esas amazonas y de esas orfebres con las que te encuentras todo el tiempo, y entonces quisiera de pronto, es lo que sueño, pero no sé si resulte, como empezar a hacer y a recuperar, a tomar ese proyecto que no es fácil, no es fácil. Este no lo fue, pero tampoco el otro, pero por lo menos soñarme con que puedo arrancar en un ejercicio, me tocará aprender ese tono más o de un cuento o de una novela, pero por lo menos estoy abierta a eso. Y entonces es también como la invitación de feminizar la política, es también arriesgarnos, es a veces dar un paso un poco al vacío, que parecería el vacío, pero que es necesario soltar amarras y arriesgarse a contar una historia y a contar a través de una historia miles de historias. Yo creo que de las mujeres en Colombia, como puede ser mi historia ya de una mujer mayor, abuela, mamá, académica, política, intensa, pero también pues académica, reposada y hoy inventándome la vida más lenta en este nuevo ciclo vital, que creo que es lo interesante. Y entonces
este espacio que queremos abrir de feminizar la política puede ser para eso también, para que las mujeres vengan y nos lean un fragmento de lo que tienen, sería muy lindo y con mujeres de distintas generaciones que yo creo profundamente en el encuentro intergeneracional. Creo que ahí aprendemos todos y todas y enseñamos todos y todas. Eso me parece que es también feminizar la política. Pues qué mejor manera de terminar esta charla, este inicio de estos encuentros sobre mujeres y poder y mujeres en la política, que con esa invitación que tú haces a lanzarse y arriesgarse. Yo terminaría con esta frasecita que es un poema navajo muy bello, muy sencillo, que yo descubrí hace años. Dice: salta, que ya aparecerá el piso. Entonces yo creo que puede ser una invitación a todas las mujeres que nos están escuchando y viendo a que se arriesguen y salten, que aunque crean que no hay piso debajo que las vaya a sostener, ahí va a aparecer de alguna Sí, manera.